Saludos participantes, mi nombre es Jimena Andrea de la Torre Tudela y les doy la bienvenida a esta nueva versión del Diplomado de Técnica Legislativa. En nuestro primer módulo veremos las nociones básicas, teniendo como primer punto lo que es el concepto y la finalidad de lo que es la técnica legislativa. Existen varios conceptos de técnica legislativa. Aquí tenemos uno muy pequeñito que más o menos engloba todo lo que es. La técnica legislativa constituye el arte de legislar clara y eficazmente. Debemos decir que el objeto o la finalidad de la técnica legislativa no es solo una buena redacción de las leyes, sino que afecta a cuestiones más generales como la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico. Todas las leyes tienen que estar interrelacionadas y tener una coherencia, ¿no? Y también la calidad, la publicidad y la viabilidad de las normas. Esto ya lo escribió Sáenz Moreno. Como les comentaba, existen varios conceptos de lo que es la técnica legislativa. Aquí tenemos otro que me gusta mucho, que es muy cortito, que nos dice que la técnica legislativa es el conjunto de reglas a las que se debe ajustar el legislador para una idónea elaboración, formulación e interpretación general de las leyes. La técnica legislativa se divide en dos, en técnica legislativa externa y en técnica legislativa interna. Primeramente vamos a ver lo que es la técnica legislativa externa. Esta se refiere a la relación con la organización y el funcionamiento del poder legislativo. En nuestro Estado plurinacional ahora es el órgano legislativo. Es decir, la técnica legislativa externa se refiere a todo lo que es el procedimiento legislativo. Mientras que la técnica legislativa interna se refiere a la redacción misma de la ley, a su contenido mismo, o sea, su división, su numeración, cómo se pone el objeto, la finalidad, el nomen juris, cómo la vamos a numerar, cómo la vamos a nombrar. Para hablar de técnica legislativa vamos a hablar un poco de su origen y evolución. Debemos decir que existen antecedentes de lo que es la técnica legislativa desde Montesquieu. Es más, Montesquieu escribe un libro titulado De la manera de componer las leyes, donde pone una lista de cosas que aún hoy día se pueden utilizar. Dos de ellas, que son las más relevantes, nos dice que para redactar o componer las leyes debe tener un estilo conciso y es esencial que las leyes susciten en todos las mismas ideas, los mismos pensamientos. Debemos decir que en ese entonces Montesquieu decía o pensaba, y lo escribió, que las leyes nunca deben ser contradictorias ni difíciles de entender, sino que al leerlas todos debemos tener la misma idea de lo que dice esa norma. Podemos situar el precedente inmediato actual por la preocupación de la técnica legislativa en pleno siglo XIX, antes o un poquito antes al periodo de la prudencia legislativa. Esto se da porque en el siglo XIX en derecho ya se supera la codificación romana que había regido desde entonces. Vamos a hablar un poco de lo que es el origen anglosajón. En Inglaterra, en 1869, se forma un órgano llamado el Parliamentary Council Office, compuesto por funcionarios especializados en la realización de leyes, y estos funcionarios son los encargados de la redacción centralizada de los proyectos de ley. Son los que cuidan que tengan coherencia, que estén bien redactados, que no sean contradictorias a otras normas. Imagínense, desde 1869 Inglaterra ya estaba preocupada porque no existan contradicciones en sus normas. Es así que crea una instancia para la revisión de las mismas. Por lo contrario, la técnica legislativa alemana es un poco más reciente y da grandes aportes a lo que hoy conocemos como la técnica legislativa. Todos sabemos que el sistema de producción de leyes alemana es descentralizada, por lo que no solo un órgano central es el que emite leyes. Por lo tanto, los alemanes decidieron que la emisión de normas sea dictada por directrices. Es decir, los alemanes tienen directrices de cómo se deben
emitir una ley, cómo se deben redactar, cómo se debe emitir. Más adelante vamos a ver con más detalle lo que es una directriz. Es así que en el mundo moderno está preocupado por la técnica legislativa. En España desde 1991 existen también directrices para la emisión de una ley. Un antecedente más cercano, la Unión Europea en una resolución aprueba directrices para sus resoluciones, que son una norma también. En Iberoamérica, para ser más generalizados, han proliferado los manuales de técnica legislativa, las leyes sobre técnica legislativa. Y sin ir muy lejos, hablando de un antecedente en Bolivia, nosotros también tenemos una directriz para lo que es la técnica legislativa. Tenemos un decreto supremo que es el 25350 que ha sido emitido el 8 de abril de 1999. Es una directriz porque nos dice cómo vamos a emitir una norma. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la redacción de los proyectos de ley. Esto también lo van a ver más adelante en otros módulos con más detalles. Lo que yo les quiero comentar es que CRILE enuncia como máxima unos principios para la redacción de los proyectos de ley. Y estos son 7. El primero nos dice que a partir de la presunción favorable a la razonabilidad del derecho vigente. 2. Determinar las ventajas esperadas del proyecto de ley. Siempre debemos ver qué ventajas nos va a dar esta ley si se llega a emitir, ¿no? Y también determinar, en su tercer principio nos dice que debemos determinar las consecuencias perjudiciales de la norma, que también puede pasar. El principio 4 nos dice, de su enumeración, la ponderación imparcial de ventajas y costes. Su principio 5 nos dice tanta limitación de la libertad como sea posible. Este principio, dicho de otro modo, nos dice que hay que detenerse ante las limitaciones de la libertad y reducirlas a la medida necesaria. Este es un principio que cuida el principio de proporcionalidad y el principio de subsidiariedad. Para los que no son abogados, la subsidiariedad se refiere a que el problema debe ser resuelto por la autoridad más cercana, y el de proporcionalidad nos dice que la pena debe ser de acuerdo al delito o a la infracción que se ha llevado a cabo, ¿no? Ninguna sanción debe ser nunca más severa de lo necesaria y deben evitarse las penas donde sea suficiente una pena o una sanción administrativa. Su sexto principio nos dice permanecer en armonía con el sentido común. Y el séptimo, asegurar que las leyes se transmitan al pueblo. Cuando Kirke enuncia estas máximas o principios, nos dice que no es suficiente que las leyes sean emitidas por una gaceta, o sea, como nosotros, que basta que sea publicada en la gaceta para que esté vigente y para que nadie pueda tener desconocimiento de esta ley. Sin embargo, Kirke piensa que se debe hacer todos los esfuerzos para que la gente no solo sepa que tal ley ha sido promulgada y publicada, sino que debe ser explicada y que la gente debe tener conocimiento de lo que quiere normar esa ley. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los cuestionarios y directrices. Nos vamos a desordenar un poco porque vamos a hablar primero sobre lo que son las directrices. Como ya habíamos dicho, Alemania usa directrices para la elaboración de sus normas. Nosotros en Bolivia podemos decir que tenemos una directriz, que es el Decreto Supremo 25350, y vamos a decir que las directrices son una norma o una instrucción para realizar algo. Son las que sientan base para la realización de una actividad en un sentido más amplio. Como decíamos, el Decreto Supremo 25350 es una directriz que nos dice cómo debemos elaborar una norma.
Este decreto en su artículo primero nos dice que es la aprobación y el objeto. Dice, el presente decreto supremo aprueba el manual de técnicas normativas y su anexo, con el objeto de establecer reglas uniformes para la elaboración y el uso apropiado de la terminología en la redacción de textos normativos y definir los alcances de las categorías normativas de carácter reglamentario. Como podemos observar, primeramente, aquí nos dice que aprueba el manual de técnicas normativas. Como debate en el curso vamos a hablar sobre lo que es la técnica normativa y lo que es la técnica legislativa. Pero como ven, este decreto supremo aprueba un manual y el anexo. El anexo contiene un cuestionario que también durante el desarrollo del módulo lo vamos a ver. El decreto supremo también nos dice que el término de disposición legal se reserva para aquellas disposiciones normativas que hayan emanado del Poder Legislativo. No debe utilizarse para denominar a las disposiciones de rango reglamentario aprobadas por el Poder Ejecutivo. Este reglamento en su manual también nos da la categoría de normas del ordenamiento boliviano, que en ese entonces estaba contenido en el artículo 228 de la Constitución Política del Estado y eran dos, la ley y las disposiciones de rango reglamentario que emanan del Poder Ejecutivo. Pero también existe una subdivisión de esta que estaba en el artículo 20 de la Ley 1788 del 16 de septiembre de 1997, que nos dice que existe el decreto supremo, la resolución suprema, la resolución multiministerial, la biministerial, la ministerial y la administrativa. Y también nos dice que en el ámbito de la administración departamental se emiten resoluciones prefecturales. Bueno, aunque este decreto supremo, el 25350, se encuentra vigente, realmente ya no es utilizable en muchos de los sentidos, dado que la coyuntura ha cambiado. Para empezar, nos hemos vuelto un país autónomo, donde sabemos que la emisión de leyes ya no solamente está en el nivel central del Estado, no solamente el órgano legislativo del nivel central del Estado puede emitir leyes, sino todos los subniveles de gobierno, como el gobierno autónomo departamental, el gobierno autónomo municipal, incluso el gobierno autónomo indígena originario campesino, por lo que tenemos varios niveles de gobierno que pueden hacer su propia legislación. Y bueno, como sabemos, las prefecturas ya no existen, ahora existen el gobierno autónomo departamental. Entonces, también debemos decir que el derecho es una ciencia dinámica. Entonces, desde 1997 o 1999, que ha sido emitido este decreto supremo, pues el derecho ha evolucionado mucho y asimismo la técnica legislativa, por lo que este decreto supremo, a mi parecer, ya necesita una actualización para estar nuevamente en uso. Como les decía, este decreto supremo aprueba el manual de técnicas normativas y sus anexos, donde está contenido en los anexos un cuestionario que se utilizaba principalmente para la redacción de resoluciones o de decretos supremos. Este cuestionario, que es una evaluación de proyectos normativos, ¿no? Y nos dice que todo anteproyecto de ley, de decreto supremo, de resolución suprema, que un ministro de Estado eleve a la consideración del Consejo de Ministros o del Presidente de la República, irá acompañado junto a la documentación contemplada en el capítulo sexto del Decreto Supremo 25055 del 23 de mayo de 1998, que constituye norma complementaria del Decreto Supremo 24855 del 22 de septiembre de 1997, de un cuestionario de evaluación que responderá necesariamente al modelo que se establece en el anexo de estas directrices. Aquí vamos a ver un poquito de lo que dice el cuestionario en los anexos, que dice el cuestionario de evaluación de proyectos normativos. Como les decía, el cuestionario es una herramienta que se utiliza para la medición o evaluación de proyectos.
Este cuestionario nos pone en el primer punto qué es la necesidad. Nos dice qué fines persigue el proyecto. La aprobación del proyecto está motivada por un mandato constitucional o legislativo. La aprobación del proyecto está motivada por la necesidad de reformar una norma anterior o porque se ha constatado un vacío normativo que resulta necesario cubrir. La aprobación del proyecto está motivada por una sentencia del Poder Judicial. ¿Existe alguna previsión programática previa del Poder Ejecutivo acerca de la necesidad de regular esta materia mediante una disposición normativa? Todas estas preguntas están bien para lo que en ese momento necesitábamos en un cuestionario. Pero actualmente, como les decía, a mi parecer debemos actualizarlo. Entonces ya no solamente debemos preguntar si existe una norma anterior, sino debemos preguntarnos si competencialmente nos corresponde o corresponde a ese nivel de gobierno emitir esa norma, o si no se está anteponiendo a una norma de otro nivel que sí tiene la competencia. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la técnica legislativa en la tramitación de las leyes. Debemos decir que las correcciones deben mantenerse en la tramitación de la ley, es decir, en todo el procedimiento legislativo se tiene que seguir aportando correcciones a lo que es la ley. Los antecedentes deben ser claros, los informes bien redactados. Más adelante, en módulos posteriores, van a ver con detalle lo que es el procedimiento legislativo, pero todo proyecto de ley debe venir acompañado de unos informes sociales, políticos, económicos, para ver la viabilidad de la misma. Entonces, estos informes deben ser claramente redactados. ¿Por qué? Porque si en algún momento existe que esta norma sea impugnada en un procedimiento constitucional por contradictoria o por no clara, muchas veces los legisladores van a ir a lo que era el espíritu de la norma y van a revisar lo que son los informes y todos sus antecedentes. Es por eso que es muy importante tener los antecedentes claros. Además, debemos decir que en Bolivia la ley tiene dos partes. Uno es la exposición de motivos y la segunda es la parte dispositiva propiamente. Y muchas veces pasa que la norma en el procedimiento que pasa es tan reformada que ya no tiene nada que ver con la exposición de motivos, que llega a ser una parte bien importante de los antecedentes del espíritu mismo de la norma. Y en el procedimiento legislativo nos solemos olvidar de también reformarlos, o más bien de hacer respetar el desprender la parte dispositiva de esta parte de la norma, ¿no? Entonces es muy importante tener los antecedentes claros en la tramitación de la ley. El uso de la norma manual de técnica legislativa, esto es importantísimo. Nosotros tenemos una norma que es muy poco utilizada, que yo creo que ya su uso su desuso más bien se debe a la coyuntura que hemos pasado a ser un país autónomo, pero aún así debo decirles que cuando estaba muy vigente tampoco ha sido muy usada, y eso podemos ver en la redacción de las normas, que muchas de ellas no tienen un lenguaje claro, muchas de ellas no tienen una redacción adecuada, ¿no? Y también debemos pensar en la importancia de los asesores. Todos sabemos que nuestros legisladores, que son personas muy ocupadas, tienen asesores que son los que están encargados de la investigación y de todo el procedimiento legislativo. Entonces, es muy adecuado, es muy importante poner personas adecuadas para que puedan asesorar bien a nuestros legisladores. Vamos a hablar un poco de lo que es la técnica legislativa e informática. Bueno, la informática está ahorita en un punto muy alto, es algo que se está aplicando en todos los campos. Bueno, y la técnica legislativa no puede estar lejano a esto.
Tenemos que decir que en técnica legislativa es muy importante tener bancos de datos y también la automatización de los proyectos. ¿Por qué es importante tener los bancos de datos? Los bancos de datos nos van a permitir saber si se están emitiendo muchas leyes respecto a un mismo tema. Nos va a permitir saber si hay normas contradictorias. Nos va a permitir saber qué ley ha sido derogada, ha sido abrogada. Este banco de datos nos va a salvar también de las famosas abrogaciones tácitas, que en técnica legislativa están prohibidas. O sea, no existe una abrogación o derogación tácita. Esta es una práctica muy mala que tenemos arraigada en Bolivia. Al final de una norma siempre dice quedan derogadas y abrogadas todas las normas contradictorias a la presente. O sea, para mí puede ser contradictoria 10 artículos del Código Penal, entonces deberían estar abrogados. No, las derogaciones nunca pueden ser tácitas, deben ser siempre expresas. Y un banco de datos nos puede ayudar en esto. Les vuelvo a decir, las derogaciones y abrogaciones tácitas es algo que debemos sacar de nuestro sistema y siempre puntualizar qué se está derogando o qué se está abrogando. La automatización de los proyectos es también muy importante y es muy interesante porque existen países que ya utilizan como plantillas para dictar ciertas normas. Esto es muy interesante. Les cuento un caso en Bolivia. Bueno, nosotros sabemos que un banco de datos, teníamos el SILEP, hecho por la vicepresidencia, un intento de recopilación de todas las normas vigentes, pero por mandato de ley, el Servicio Estatal de Autonomías era la institución donde deberían estar no solamente para conocimiento, sino también para análisis, todas las normas autonómicas. Y es así que el Servicio Estatal de Autonomías crea un sistema de información de normas autonómicas, el SINA, que no sé si sigue en funcionamiento, la verdad, pero hasta hace unos años tenía un banco de datos muy interesante. Además, el SEA hace un esfuerzo y sale una norma donde dice que todos los gobiernos autónomos deben tener una ley de fiscalización y una ley de ordenamiento jurídico. Entonces el SEA crea una plantilla, obviamente que no automatizada, sino que lo hace en un manual, se puede decir, y lo reparte a los gobiernos autónomos municipales, que ha funcionado muy bien. Esta plantilla ha servido para que muchos gobiernos autónomos municipales que no tienen el músculo todavía para hacer leyes adecuadas han usado esa plantilla y han promulgado su ley en ese entonces de fiscalización y la de ordenamiento jurídico. Entonces debemos decir que realmente la informática hoy en día en técnica legislativa es muy importante, nos puede beneficiar mucho. Todavía nuestro país en este tema está un poco abajo, pero ya vamos alcanzando a los demás países. Vamos a hablar también de lo que es la evaluación legislativa. Vamos a decir, o normativa, como ustedes quieran. La evaluación normativa es la verificación del grado de cumplimiento de los fines y resultados de una ley o de una política pública mediante un conjunto de técnicas que permitan su análisis sistemático. Qué difícil. No conozco en realidad si existe propiamente una evaluación normativa en nuestro país. Pero en la mayoría de los países la evaluación normativa lo dejan al Poder Ejecutivo. Y esto tiene una razón de ser, ¿no? El Poder Legislativo dice, nosotros estamos en el deber de legislar, de emitir la ley. Pero quien debe ejecutarla es el Poder Ejecutivo. Y es el que ejecuta, el que debe verificar los alcances, los resultados, si se está cumpliendo o no esta ley. Como les digo, propiamente no tengo conocimiento si en Bolivia se hace una evaluación normativa. Es muy complicado.
Eh, yo creo que la mejor evaluación que se puede hacer, bueno, son los índices económicos en muchos casos. Tal vez ese es el único método que nosotros tenemos de ver la verificación del grado de cumplimiento y resultados de una ley. Por decirles, leyes referidas a salud, la única forma de verificar es cómo están funcionando los hospitales, pero aún así es muy complicado. Pero sería bueno tener una evaluación para saber cuántas normas se cumplen. Y en esto también nos podría ayudar lo que es la informática. Bueno, queridos participantes, eso ha sido todo en este módulo. Eh, Cualquier duda que ustedes tengan, pues los invito a hacérmelo presente mediante el chat del diplomado. Muchas gracias por su atención. Hasta una siguiente oportunidad.